Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Arias y una noche más los tengo con estas revisiones de actualizaciones en guías de práctica clínica y en temas selectos en medicina interna. Yo soy un médico residente de medicina interna de la Universidad del Bosque y les voy a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. De antemano, agradezco la participación del público a pesar de ser una fecha especial para muchas personas. Espero no demorarme para que puedan continuar con sus actividades. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré tiene una historia muy interesante que comienza desde el año 1850 con la primera paciente, la paciente Luisa Amanda Wolf, descrita por el doctor Landry y el doctor Kuzman, quienes la describieron como una parálisis inicialmente de Landry-Kuzman. Posteriormente, las descripciones de este doctor se recopilaron en una serie, de este par de médicos se recopilaron en una serie de varios casos, de alrededor de 10 casos de pacientes luego de alrededor de unos 9 años de seguimiento de parálisis que se describió como una parálisis aguda ascendente. Pero no fue sino hasta más o menos unos 50 años después, cuando en la Primera Guerra Mundial, George Gillian y Jean Barré describieron en varios soldados la presencia de una parálisis ascendente arrefléxica, para posteriormente describirse por medio de, o para que posteriormente este médico, Andrés Sol, describiera los cambios electrofisiológicos y la hiperproteinorraquia sin aumento celular, lo que es descrito como disociación albuminocitológica, como una de las características de esta enfermedad. Este síndrome de Guillain-Barré se recopiló, se describió después de la Primera Guerra Mundial en el año 1927, siendo descrito inicialmente por estos médicos que trabajaron en la Guerra Mundial atendiendo pacientes, soldados que presentaron en esta entidad. Años después, en 1956, se describe una variante también del Guillain-Barré que provoca oftalmoplegia, ataxia y reflexia. Esta descripción fue hecha por el canadiense Charles Miller Fisher y obtuvo el nombre del mismo como síndrome de Miller-Fisher, como una de las variantes del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una entidad que tiene una incidencia de más o menos pues 0,81 a 1,91 casos por cada 100.000 habitantes por año y va a tener unos pródromos que pueden ser respiratorios y gastrointestinales, principalmente procesos infecciosos en estos niveles orgánicos, con un mayor riesgo de presentación en hombres y en edades avanzadas, y se puede documentar con procesos de infecciones recientes hasta en el 60% de los casos. Infecciones principalmente por Campylobacter jejuni, con la formación de anticuerpos contra gangliósidos y el citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, virus Zika, hepatitis C y Haemophilus influenza. Todos ellos con la presencia de anticuerpos principalmente antigangliósidos y hay antígenos contra antígenos ganglionares y paraganglionares. El síndrome de Guillain-Barré va a tener unas fases que van a ser, perdón, va a tener unas fases principalmente clínicas que se van a describir como una fase inicial de pródromo infeccioso, seguida de un proceso, una fase de polineuropatía con una posterior meseta y recuperación, cada una de ellas que va a durar de alrededor de unas 4 semanas. Muchos pacientes luego de este periodo pueden recurrir o tener fluctuaciones en la respuesta, por ende muchas veces se habla de repetir las terapias cuando no hay respuesta adecuada en la fase inicial. Esta es una esquematización de cómo son esas fases. La fase inicial, que es la fase infecciosa, en la cual el paciente tiene algún pródromo, principalmente infeccioso, respiratorio o gastrointestinal, para posteriormente, luego de de unos 4 semanas de parálisis o de polineuropatía progresiva, va a entrar a una fase de meseta que dura alrededor de 4 semanas con una posterior recuperación. Muchos de estos individuos van a progresar y van a persistir con la polineuropatía sin una recuperación completa. Por ende, es lo que les decía, que la terapia va a poder tener 2 fases de instauración, que ahorita vamos a hablar de ellas.
Dentro del cuadro clínico hay que tener en cuenta que se puede clasificar desde un punto de vista neurofisiológico o simplemente clínico. Desde el punto de vista neurofisiológico o electrodiagnóstico, el compromiso axonal y desmielinizante van a ser las características principales, con una presencia o un componente que debe ser exclusivamente sensorial, principalmente sensorial, ya que cuando hay un compromiso que es exclusivo motor, se debería descartar la entidad y considerar otras como la miastenia gravis y los síndromes de motoneurona. Puede haber un cuadro de hiporreflexia o reflexia hasta en el 90% de los casos, con hallazgos característicos que pueden dar como papilema, la presencia de hiperproteinorraquia, pérdida auditiva, signos meningios, parálisis de cuerdas vocales. Puede haber cuadros de disautonomía que se van a caracterizar principalmente por la falla parasimpática, pero esta puede ser dada en fases de recuperación. A pesar de ser de fases de recuperación, se suele asociar con fases en las cuales la recuperación o es muy tardía o es muy pobre, ya que se pueden caracterizar también por complicaciones del síndrome de Guillain-Barré, como pueden ser las arritmias, la labilidad de presión, las alteraciones de sudoración, dismotilidad gástrica y disfunción urinaria. Estas características o estos hallazgos de disautonomía pueden ser tan graves que pueden llevar a hasta incluso el shock y la muerte del paciente únicamente por cuadro de disautonomía. Dentro de las variantes o las presentaciones clínicas puede haber variantes que pueden ser componentes únicamente axónicas con compromiso de bares craneales y síntomas autonómicos. La variante del síndrome de Miller-Fisher, que es con un compromiso principalmente de pares craneales que va a generar oftalmoplegia, la presencia de ataxia y arreflexia, pero también puede caracterizarse o puede presentar topsis, midriasis y síndromes vestibulares. Puede haber alteraciones de la conciencia, hiperreflexia o ataxia u oftalmoparesias asociadas que se van a caracterizar por cuadros de encefalitis asociada al síndrome de Guillain-Barré. Puede haber variantes localizadas que son mucho más extrañas en las cuales se comprometen únicamente grupos musculares que generan paraparesias o monoparesias, pero son extremadamente inusuales y en cuyo caso se debería descartar otros síndromes o diagnósticos diferenciales. Dentro de la clasificación, vamos a tener dos opciones para realizarla. Como bien les decía, puede haber una clasificación neurofisiológica donde hay un componente desmielinizante y axonal, o una clasificación clínica donde va a haber un componente predominante o no predominantemente de debilidad. El que no tiene un componente predominante de debilidad puede tener un componente únicamente de disautonomía, de síndrome de Miller-Fisher, o una variante sensitiva únicamente, mientras que el componente de debilidad puede ser generalizado o localizado. Para realizar el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré debo tener la asociación de las características clínicas del compromiso funcional ascendente o la parálisis ascendente arrefléxica con características del líquido cefalorraquídeo y electrofisiológicas. En el líquido cefalorraquídeo vamos a tener principalmente hiperproteinorraquia con disociación albuminocitológica, es decir, puede no haber tanta pleocitosis, pero que me explique la hiperproteinorraquia, pero sí hay una hiperproteinorraquia significativa de eso si tomo los estudios antes de iniciar la inmunoglobulina. Si lo hago después de iniciada, puede que la pleocitosis ya sea un poco más marcada. Y desde el punto de vista electrofisiológico, lo que se ve principalmente es el componente axonal o desmielinizante, que no debe ser exclusivo muscular, nunca es exclusivamente muscular y motor. De hecho, se deberían de realizar dos estudios de más o menos una semana de evolución de electrofisiológicos para evaluar el seguimiento de la evolución del compromiso a este nivel. La neuroimagen juega un papel fundamental no en el diagnóstico, sino en el descarte de síndromes de diagnósticos diferenciales, como puede ser el ataque cerebrovascular o la neuroinfección. Si bien en las secuencias T2 en una resonancia podríamos encontrar engrosamientos o realces a nivel de las raíces espinales intracratecales y de la cola de caballo, esto no es una característica diagnóstica ni hace parte de los criterios diagnósticos para esta entidad. De hecho, los criterios diagnósticos
Dentro de los criterios diagnósticos, los únicos dos que son obligatorios es la presencia de la parálisis o de la debilidad progresiva de más de una extremidad con arreflexia o hiporreflexia. Las demás características son cada características complementarias, como pueden ser que los síntomas progresen al menos 4 semanas, que haya componente de hiperproteinorraquia, dolor, características del electrodiagnóstico y demás, al igual que compromisos de pares craneales. Todos estos son características que me pueden reforzar más el diagnóstico, más no hacen parte exclusiva u obligatoria del diagnóstico, de los criterios diagnósticos para ello. El tratamiento tiene dos fases, una fase que es un manejo específico y otra un apoyo terapéutico. Hay que tener en cuenta aquí unos signos de mal pronóstico para el paciente que pueda presentar falla ventilatoria y que se deben de vigilar más o menos cada 2 a 4 horas. Estos signos son la presencia de disautonomía, la presencia de disfunción vulvar como el componente del habla, masticación, deglución, la presencia de debilidad ascendente rápida con compromiso de los flexores principalmente del cuello, son dos puntos principales a tener que vigilar, la flexión de cadera y la flexión de cuello. Cuando ya hay componente de la flexión del cuello, muy probablemente el paciente vaya a progresar a falla ventilatoria. Y para la vigilancia de la misma podríamos hacer un conteo fácil y pedirle al paciente que en una sola inspiración cuente los números y que logre llegar a más del 15. Si el paciente no logra llegar a más de 15 con una sola inspiración, estamos hablando de un riesgo alto de que llegue a falla ventilatoria en el curso de este proceso. Se puede realizar la prueba de 20, 30, 40 si se tiene disponibilidad de pruebas de función respiratoria en la cual si hay una capacidad vital menor a 20 mililitros por kilo, presión inspiratoria máxima de menor a 30 o presión expiratoria máxima menor a 40, hay una probabilidad de que el paciente entre en falla ventilatoria, por lo que sería interesante adelantarse en ese proceso y evitar los desenlaces complejos, ya que hasta el 30% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré pueden terminar en ventilación mecánica invasiva. Puede haber muchas, digamos, indicaciones de falla ventilatoria inminente, como puede ser la presencia de hipercapnia, hipoxemia, la presencia de compromiso vulvar, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que nunca se debería de someter a un paciente con síndrome de Guillain-Barré a ventilación mecánica no invasiva, ya que el paciente no va a tener la capacidad de ayudar en el proceso de esta ventilación. Hay un score que se puede utilizar para llevar al paciente a ventilación mecánica invasiva y saber la probabilidad que tiene de caer en la misma, que es el score EGRIS. Como les pregunté en las redes sociales, el score EGRIS tiene como utilidad principalmente el predecir este riesgo de falla ventilatoria invasiva y se utiliza básicamente con los ítems de los días, desde el inicio hasta la debilidad, el compromiso facial o vulvar y el compromiso muscular. Un puntaje mayor a 4 sugiere riesgo de falla ventilatoria hasta en el 65% de los casos. Hay que tener en cuenta siempre que va a llevar al paciente a ventilación mecánica invasiva, evitar los relajantes musculares durante la intubación, ya que el paciente ya de por sí tiene un compromiso muscular y se lo puedo empeorar a nivel de la relajación neuromuscular. Hay que tener en cuenta también la ventana terapéutica de las intervenciones, que son dos principales, que es la inmunoglobulina y el intercambio plasmático, siendo el intercambio plasmático la que tiene una mayor ventana terapéutica desde el inicio de los síntomas hasta que puede seguir siendo efectiva, que puede llegar hasta las 4 semanas, mientras que la inmunoglobulina únicamente alcanza hasta las 2 semanas de ventana terapéutica. Y la utilidad de estos medicamentos o de estas intervenciones va a ser la disminución del tiempo hasta la recuperación. La inmunoglobulina se puede administrar en dosis de 0,4 gramos por kilo al día durante 5 días consecutivos o en un tiempo acortado con una dosis más alta de 1 gramo por kilo al día durante 2 días. Tener en cuenta vigilar efectos infusionales, principalmente cefalea, erupciones cutáneas, lesión renal o incluso anafilaxia, pero los pacientes también pueden presentar signos meningios por un componente de meningitis aséptica secundaria al uso de inmunoglobulina intravenosa.
La otra intervención es el recambio plasmático, que se puede lograr hasta en 5 sesiones dentro de los primeros 10 días de intervención. Más allá de 5 sesiones es poco probable que el paciente vaya a tener una adecuada respuesta y se hace un intercambio de una volemia de más o menos 200 a 250 mililitros de plasma por cada kilogramo de peso. Eso son varias volemias las que se le equivaldrían en el intercambio plasmático. Hay varios efectos adversos, principalmente por el intercambio de volemia, la presencia de colapso hemodinámico o el barrer algunos iones como el calcio genera trombocitopenia, la agregabilidad plaquetaria va a generar trombocitopenia, también va a haber hipocalcemia y puede haber alteraciones infecciosas y hemorrágicas, ya que el recambio plasmático va a requerir obviamente unos catéteres de alto flujo. Con respecto entonces, a la refractariedad, más o menos el 40% de los pacientes con estas intervenciones no van a tener una mejoría significativa, por lo tanto puede haber dos opciones para continuar la terapia. Una es realizar terapia combinada, inicialmente con plasmaféresis seguida de inmunoglobulina, no hacerlo al contrario porque la plasmaféresis me va a barrer la inmunoglobulina si lo hago, si administro inicialmente la inmunoglobulina, o la otra opción es dar un segundo ciclo de inmunoglobulina, la cual es preferible en los casos en los que tengan episodios de disautonomía. Con respecto al soporte, se debería buscar de manera temprana, darle al paciente la opción de gastrostomía, traqueostomía temprana en las primeras 2 semanas y definir la derivación a un centro de rehabilitación o unidad de cuidado crónico. Y con respecto al pronóstico y para finalizar, hay que tener en cuenta que la mortalidad de esta entidad puede ser hasta el 7%, pero cuando requieren asistencia ventilatoria, que es lo que se debe vigilar de manera intensiva, puede llegar hasta el 20% de mortalidad, siendo factores de mal pronóstico, principalmente la edad y la enfermedad avanzada, las complicaciones cardiopulmonares como los episodios de disautonomía y las infecciones asociadas.